Que el Señor le bendiga en esta noche. Vamos a prepararnos para la palabra. Yo espero que usted venga hoy con ese ánimo, ese deseo de ser instruidos. Usted y yo somos llamados para que podamos ser formados. Todos los que estamos en esta noche, en este lugar, y aquellos que nos escuchan, tenemos el privilegio de servirle al Señor, de servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y en cuando usted y yo le servimos a Dios, debemos de tener claro de que debemos de estar constantemente en formación, amén. Debemos de estarnos formando en el Señor para que Dios pues siga usando nuestra vida. Yo no sé si usted quiere que el Señor le siga usando, amén. Yo deseo que el Señor siga usando mi vida y que podamos también pues ser de bendición a aquellos que escuchan la palabra. Y en esta noche vamos a compartir la palabra. Quiero que me acompañe al Salmo 37:4. Vamos a ver un poco ahora sobre qué sucede cuando la mano de Dios está sobre nuestra vida. Yo no sé si usted quiere estar bajo la sombra. Estamos bajo la sombra, ¿verdad? Estamos bajo la mano poderosa del Señor. Y cuando usted y yo estamos bajo la poderosa mano de Dios, usted y yo ya estamos seguros. Usted y yo estamos ahí confiados y estamos en ese caminar de ir creciendo, de irnos fortaleciendo en el Señor. Si usted tiene ya la palabra, tiene el Salmo capítulo 37. Si usted lo tiene en esta noche, me puede dar un amén. Amén. Y este es un texto que usted y yo pues creo que hasta de memoria lo sabemos. Y dice la palabra del Señor: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos reciben esa palabra? Porque dice deleítate, dice asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Todos los que estamos en esta noche, en este lugar, venimos con un deseo en nuestro corazón. Venimos con muchos anhelos en nuestro corazón. Y cuando usted y yo los traemos delante de Dios, en su voluntad, empezamos a ver cómo Dios va obrando y cómo Dios va cumpliendo ese propósito en nuestra vida. Muchos de los que estamos acá estamos ya en esa parte de formación, en esa parte de estar liderando, en esa parte de estar trabajando ya en la obra del Señor. Y es necesario que usted y yo que le servimos a Dios sepamos de que en la medida que usted y yo nos deleitamos en Él, Él va concediendo las peticiones que hay en nuestro corazón. Dios va, yo no sé cuántos de los que estamos acá tienen ese anhelo, ese deseo de que el Señor les use, de que Dios empiece a bendecirles, que Dios empiece a hacer que usted y yo podamos ser un instrumento. Yo creo que todos anhelamos eso en nuestro corazón. Todos anhelamos ese deseo de que podamos ser siervos de Dios, que podamos ser de bendición. Y eso es algo que si usted lo anhela, Dios, conforme vamos avanzando en el caminar del Evangelio, vamos a ir experimentando eso, vamos a ir experimentando esa bendición. Y yo sé que muchos ya lo hemos experimentado. Ahora, yo en esta noche quiero enfocarme en cuanto a lo que quiero ver con usted, que vayamos a un ejemplo en la Biblia de un hombre, de un líder que empezó a hacer cosas diferentes en su ministerio, que lo llevaron a que la mano de Jehová, dice la palabra, estuviera sobre él. Y quiero que me acompañe al libro de Esdras. Vamos a ver en el capítulo 7, Esdras capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 6 al 7. Esdras capítulo 7, versículo del 6 al 7, nos dice la palabra del Señor en esta noche. Esdras dice, ahí póngale su nombre, ahí cámbiale el nombre de Esdras y póngale el suyo. Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado.
y le concedió el rey todo lo que pidió. Y mire lo que dice ahí: porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Mire qué importante es esto. Dice, porque la mano de Jehová, dice, su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Esdras era un líder israelita, que usted y yo conocemos esta parte de la historia de Israel, que él estaba exiliado, él estaba allá en Babilonia, y este era un hombre que era muy conocedor de la palabra, era un erudito en la Torá, era un maestro. Este hombre conocía bien la palabra del rey, y fíjese que él es designado por el rey Artajerjes a liderar el segundo grupo hacia Jerusalén. A él le corresponde salir desde Babilonia hasta Jerusalén, emprender ese viaje y llevar el segundo grupo de exiliados a la tierra de Jerusalén. Pero mire al hombre que escoge Dios, mire qué características tenía este siervo del Señor. Fíjese que el propósito de Esdras al llevar al pueblo de Israel, acuérdese que ellos habían pasado en Babilonia muchos años, y ellos iban hacia Israel, y su propósito era que ellos pudieran tener una renovación espiritual, que ellos pudieran encontrarse nuevamente con la palabra de Dios. Ese era el propósito, era uno de los propósitos de Esdras, que ellos pudieran volver a las escrituras, volver a la palabra, recordar lo que el Señor había dejado en la palabra. Entonces, obviamente que este propósito, como el que usted y yo a veces también nos trazamos en el Señor, en el camino vamos a encontrar dificultades. Vamos a encontrar momentos en donde a veces alcanzar ese objetivo, alcanzar ese propósito se vuelve difícil. Pero ahí es donde usted y yo como líderes tenemos que ir adelante, sabiendo y estando seguros de que el que nos ha llamado es el que nos va a sostener y es el que nos va a respaldar. Cada uno de nosotros trabajamos en diferentes áreas. Cada uno de nosotros estamos trabajando quizás en matrimonios, otros trabajando en diaconado, otros trabajando en evangelismo, en el área donde Dios lo ha puesto a usted a trabajar, donde Dios le ha dado ahí esa visión, donde Dios le ha dado ese propósito, donde el Señor lo tiene ahí. Usted y yo debemos de saber de que nos vamos a encontrar con dificultades, nos vamos a encontrar con problemas, nos vamos a encontrar con obstáculos en el camino, pero en el nombre del Señor usted y yo tenemos que seguir adelante. Usted y yo debemos de cumplir el propósito de Dios. Usted y yo fuimos llamados por el Señor para cumplir un propósito, amén. Y por eso usted y yo debemos de seguir adelante. Y fíjese que la vida de este hombre nos va a servir en esta noche para que usted y yo podamos ir viendo, hermano, que cuando dice la palabra de que la mano de Jehová, dice que estaba sobre Esdras, eso no es casualidad, eso no es sacado así de la manga de la camisa, no sucede solo por suceder. Hay ahí detalles que vamos a ver en esta noche para que podamos tomar en cuenta y que podamos poder también nosotros decirle al Señor en esta noche: Señor, yo quiero que tu mano siga sobre mi vida. Señor, si en algo quizás de lo que vamos a ver ahora quizás no me daba cuenta y no lo he estado haciendo, y quizás por eso de repente no he sentido la mano del Señor sobre mi vida, hoy en esta noche que el Señor nos hable y que podamos tomar en cuenta estos aspectos y que podamos al final de este tiempo presentarnos delante del Señor. Yo cuando estaba estudiando esto, yo le decía: Señor, yo quiero estar siempre bajo tu sombra, yo quiero estar bajo tu mano, yo quiero recibir esa bendición. Pero para eso, hermano, debemos de entender que debemos de pagar un precio. Debemos de pagar un precio. Entonces, mire, el objetivo de él era traer esa renovación espiritual al pueblo de Israel. Y siempre, oiga esto, siempre serán necesarios los líderes en las congregaciones para que Dios los guíe. Mire, eso, hermano, Dios a usted y a mí, si nos tiene acá recibiendo esta formación, lo que el hermano Isauro constantemente hace los días martes en estar instruyéndonos como iglesia, es porque se necesitan líderes que marquen el paso, hombres y mujeres definidos que caminen por el Señor y no esperen a que le digan qué hacer.
usted y yo debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Bendita cobertura la que usted y yo tenemos, ¿verdad? Tenemos un ministerio que es el que nos está llevando siempre a la confrontación de la palabra, a que busquemos más del Señor. Pero usted y yo como líderes en nuestras congregaciones, en el lugar donde el Señor nos tiene, usted ahí debe de marcar el paso. Usted ahí debe de estar como atalaya. Debe de estar pendiente de cómo se está dando el movimiento espiritual, porque mire, todos estamos peleando una batalla, todos estamos enfrentándonos a situaciones que muchas veces, a veces nosotros se nos olvida que tenemos esa pelea contra, y dice la Biblia que no es contra carne ni sangre, sino que contra principados y contra potestades. Y ahí es donde nosotros debemos de discernir, porque a veces, hermano, estamos peleando batallas que no son carnales, y nosotros por ahí nos vamos a veces queriendo resolver las cosas de manera humana, pero debemos de pedir el discernimiento al Espíritu para que nos muestre en qué momento tengo que parar y orar, y en qué momento debo de pelear la batalla, porque no todas las batallas, no todo lo que nosotros nos enfrentamos van a ser cosas humanas. A veces detrás de eso está el enemigo, y usted y yo debemos de discernir. Como líderes debemos de aprender a pelear nosotros esas batallas, porque mire, como lo decía, Dios usa hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio. ¿Está usted dispuesta a pagar el precio, hermano? Yo espero que sí, porque no es fácil, no es nada fácil pagar el precio. Es una tarea que conlleva rendir muchas cosas. Pero en la medida que usted y yo vamos rindiendo nuestra vida delante del Señor y vamos nosotros pagando ese precio, Dios se encarga de irnos formando, Dios se encarga de irnos enseñando cómo debemos nosotros de avanzar. Y sobre todo hay algo que usted y yo no debemos de dejar de hacer, y es buscar al Señor. Usted y yo no debemos por ninguna razón dejar de buscar del Señor, porque si hay algo que sostiene aquel que es líder, aquel que sirve en la obra, aquel que está buscando hacer la obra del Señor, si algo lo va a sostener siempre, es la comunión con Dios. Es algo que usted y yo no tenemos que, yo de repente ocupo esta palabra, y nuestra comunión con Dios no es negociable. Esa no es negociable. Usted no puede poner en la balanza y decir, voy a dejar un poquito de la comunión con Dios por atender esto. No, no haga eso, no hagamos eso. Debemos nosotros de mantener siempre esa comunión con Dios, porque mire, Dios a usted y a mí por misericordia nos escogió. Amén. Dios por misericordia, dice la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 1 versículo del 28 al 30. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Me gustó mucho la versión Nueva Traducción Viviente, y dice de esta manera: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos, y nos liberó del pecado. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? El Señor nos ha librado del pecado. Usted y yo no merecíamos estar en el lugar donde estamos. No merecíamos, pero por misericordia el Señor nos escogió. Y ese es un punto bien importante que usted y yo debemos de tomar en cuenta. Pero ahora también debemos dejar que, ya que el Señor nos tiene aquí, ya que el Señor nos llamó por gracia, por misericordia, hoy debemos de entender algo, hermano, que usted y yo debemos de ser formados. Usted y yo necesitamos ser formados en el Señor. Dios se encarga de irnos formando, de irnos capacitando, para que usted y yo podamos ser esos líderes, podamos ser esos hombres, esas mujeres de Dios que el Señor va usando, porque Dios, como dice, como leemos en el libro de Esdras, dice que sobre Esdras, dice, estaba la mano de Dios.
Entonces yo quiero que podamos revisar a través de lo que vamos a continuar viendo estos aspectos que le voy a mencionar. Siempre nos vamos a detener ahí en el libro de Esdras y vamos a ver en el capítulo 7, en el versículo 6. Dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Mire qué importante ese punto. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios, dice, estaba sobre Esdras. Le leo otra versión. Era un escriba experto en la ley de Moisés. Mire, dice que era experto en la ley de Moisés. Dice otra versión: este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés. Mire, dice que era experto, dice que era muy instruido. Y mire esta otra versión como dice: era un maestro muy versado. Como vamos en las diferentes versiones que al final pues llevan a lo mismo, pero nos van ampliando un poco lo que va diciendo el texto. Y era un hombre muy versado, era un maestro. O sea, a Esdras, hermano, no cualquiera se lo llevaba, ¿verdad?, por doctrina. Y no, él sabía la ley, él conocía la palabra. ¿Y por qué? Porque era muy diligente. Usted y yo debemos de aprender a ser diligentes con la palabra. Mire qué bonito cuando tenemos el tiempo de adoración, de alabanza, y nos gozamos en la presencia del Señor. Pero la palabra, hermano, la palabra es la que a nosotros también nos va dando ese sostén. Cuando usted y yo estudiamos la palabra y empezamos a conocer sobre la doctrina y empezamos a ir escudriñando, y esa doctrina que es sólida, porque la palabra del Señor es eso, es una doctrina sólida para la iglesia. Cuando usted y yo aprendemos doctrina sólida, nuestro caminar va a ser sólido también. Usted y yo vamos a ser hombres y mujeres bien definidos. No vamos a andar para allá y para acá con cualquier viento de doctrina que aparezca. Si usted está en diligencia en cuanto a la palabra, a usted, hermano, no lo van a engañar. A usted no le van a venir a decir algo y usted se va a quedar que no sabe lo que le están diciendo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, y lo hemos dicho siempre, estamos bajo una sombra, bajo un ministerio donde nos enseñan palabra, nos enseñan doctrina, y año con año usted venimos recibiendo esa instrucción. Y esa palabra, hermano, es la que nos va definiendo, la que nos va asentando. Pero oiga, se trata también de que usted y yo seamos diligentes con la palabra. Bendito Dios, el siervo que está aquí, ¿verdad, hermano? Expone la palabra de una manera que da los trazos, y ahí estamos, ¿verdad?, recibiendo la instrucción. Pero somos llamados también a ser nosotros diligentes, a que nosotros también busque el río de Dios, metámonos a la palabra, y Dios también nos va a hablar. Dios también va a saltar esa palabra de la que usted va viendo, y de repente usted va a decir: esto no lo había visto. Y usted se empieza a buscar, y empieza a buscar, y empieza a buscar. Pero mire, este hombre era un hombre que era diligente, era un hombre que era un maestro, era un hombre versado, era un hombre que era experto. Hacia eso le debemos de apuntar usted y yo, hermano. Debemos de manejar, debemos de conocer la palabra. Eso es algo que usted y yo debemos de buscar. Pero quiero que vayamos también en el versículo 7. Dice: y con él subieron, dice, a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey,
porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Ahí estamos viendo que la palabra nos está describiendo que desde Babilonia hasta Jerusalén ellos se tardaron 5 meses. Salieron el primer mes, dice, del primer día, y llegaron en el 5.º mes del primer día. Entonces vemos ahí un recorrido, no estaba cerca, ¿verdad? Y llegaron y se tardaron ese tiempo en llegar a Jerusalén. Y dice, y al primero del mes 5.º, dice, llegó a Jerusalén, estando con él, mire, vuelve otra vez a decir esta palabra, estando con él la buena mano de Dios. Mire, en ese camino, en ese trayecto, en esos 5 meses, la buena mano de Dios siguió sobre Esdras, siguió ahí. Dios, hermano, no se nos aparta. Dios siempre va con nosotros. Dios está siempre con nosotros en cualquier momento, en cualquier situación en que estemos enfrentando, en cualquier lo que nos toque vivir. Ahí está Dios con nosotros. Dios siempre está con su pueblo. Dios está siempre buscando el favor para sus hijos. Entonces dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel, dice, sus estatutos y decretos. Ese es el texto que en esta noche vamos a ir viendo, porque ahí es donde nos vamos a enfocar a que podamos entender y podamos ver por qué la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Y ese texto nos lo desglosa. Ese texto nos dice qué fue lo que Esdras hizo para que la mano de Jehová estuviera sobre él. Y ahí vemos el primer punto donde dice que él preparó su corazón. Mire qué importante es. Preparó, dice, su corazón. Cuando hablamos de preparación, eso significa poner algo de la manera adecuada para cierta cosa o acción. Cuando usted está preparándose para algo, no van a salir las cosas solo por salir. Ahí vamos a ver qué sale, dice uno. No es así. No es así. Dice que hay que poner algo de la manera adecuada para cierta cosa o cierta acción. Hay una acción, hay algo que usted y yo debemos de hacer. Y por eso Esdras, lo que la palabra nos enseña es que dice que preparó su corazón. Él se puso y dijo, voy a preparar mi corazón, voy a disponer mi vida, voy a hacer esto. Mire, usted y yo en el Señor, hermano, debemos de ponernos esas metas. Usted y yo no debemos, no, de repente a veces caemos en aquello de que voy a esperar a que el Señor me hable para ver si quiere que ayune. No, hermano, hay que ayunar. A que no me diga amén. Voy a esperar a que el Señor me diga si hay que orar. No, hermano, hay que orar. Hay que hacer, hay que prepararnos. Hay que prepararnos porque Cristo viene y la iglesia debe estar preparada. Usted y yo debemos de estar listos cuando suene la final trompeta. ¿Y cómo va a ser esa preparación? ¿Cómo debe de estar? ¿Cómo debe estar usted y yo? ¿Cómo debemos de estar? ¿Qué debemos de estar haciendo? Preparando nuestro corazón día con día, porque el que ha de venir vendrá, dice la palabra, y no tardará. Y usted y yo debemos de preparar nuestra vida. Gloria al Señor. Dele palmas en esta noche al Señor, porque debemos de preparar nuestro corazón. Mire, Esdras era un hombre que tenía una devoción por buscar del Señor. Era un hombre que era temeroso delante de Dios. Y oiga esto, el preparar su corazón no fue producto de la casualidad. No es producto de la casualidad. Nadie que está aquí en esta noche vino y se sentó y de repente dijo, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Y cómo llegué aquí a la iglesia? No. Todos nos preparamos. Todos en algún momento de este día empezamos desde nuestro corazón. Señor, hoy voy a estar en tu casa. Hoy voy a escuchar la palabra. Señor, voy a llevar esta petición delante de tu presencia. Señor, voy a hacer esto. Mire, preparándonos, preparando nuestro corazón para estar delante del Señor, porque no es producto de la casualidad. Esto, hermano, es de esfuerzo.
Esto es de pagar un precio. Esto es de que usted sea determinado y diga: hoy voy a estar en la casa del Señor, hoy voy a levantar oración, hoy voy a estar ayunando. Es algo que usted lo determina, es algo que usted lo decide. Y la disciplina también nos ayuda a que usted y yo podamos ser constantes. Mira, hay algo que nos cuesta. Y cuando le digo que nos cuesta es porque yo creo que a todos, de repente uno con nuestros hijos lo vemos más palpable. De repente usted le dice a su hijo: hoy me vas a hacer limpieza, hoy vas a hacer esto, hoy vas a hacer otro. Y ya a veces no les gusta. Pero mire, a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nos dan una indicación, o cuando nos dan una disciplina, o cuando nos dicen que debemos de apegarnos a algo, nos cuesta. Nos cuesta, pero debemos de aprender, hermano, a llevar esa disciplina. Que eso, mire, ¿cuánto tiempo tenía Esdras de inquirir en la palabra, de ser diligente? Eso no era de la noche a la mañana. Eso le había llevado muchos años. Eso le había llevado mucho tiempo teniendo esa disciplina, siendo constante, siendo constante. Mire, para aquellos que estudian, saben de lo que hablo. Para sacar una carrera, para culminar y sacar algo que usted está haciendo, ¿qué necesita? Disciplina. Necesitas apegarse a los horarios, apegarse a las tareas. Y para que usted pueda alcanzar todo eso, es necesaria la disciplina. Es necesario que pasemos por ahí para que podamos nosotros preparar nuestro corazón. Porque mire, eso fue lo que le sucedió a Esdras. Él preparó su corazón, y como le digo, la disciplina que había llevado a cabo durante mucho tiempo fue la que fue forjando ese carácter en Esdras. Eso fue formando en él. Hay otro ejemplo en la palabra que usted y yo podemos ver de un hombre que también es esforzado de prepararse para buscar al Señor y para querer entender la palabra del Señor. Podemos ver en Daniel capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra del Señor: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mire, desde el primer día que dispusiste tu corazón, hermano, Dios pesa nuestros corazones. Dios conoce nuestras intenciones, y Él sabe desde el momento en que usted y yo anhelamos querer saber más de su palabra, querer conocer más de Él. Dios está ahí y dice: mi hijo quiere aprender, mi hija quiere recibir. ¿Y qué cree que va a pasar, hermano? Dios va a enviar la palabra, Dios va a enviar el entendimiento, Dios va a enviar la bendición, la provisión para nuestra vida, porque hemos dispuesto nuestro corazón, nos hemos propuesto. Dice, y él dijo: Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tu oración desde el primer día en que decidiste entender las cosas difíciles y humillarte con ayuno. Por eso estoy aquí, le dijo el ángel. Mire, es necesario, hermano, que usted y yo nos preparemos nuestro corazón, preparemos esa comunión con Dios, ese deseo de querer estar buscando del Señor. Hace muchos años, yo recuerdo que cuando empecé a escuchar sobre el bautismo del Espíritu Santo, empezó a entrar ese deseo en mi corazón por ser bautizado en el Espíritu. Yo recuerdo que mi oración iba enfocada en eso, siempre: Señor, yo quiero ser bautizado en el Espíritu. Yo había escuchado el mensaje de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo. Señor, yo quiero ser bautizado. Y mire, pasaba el tiempo, pasaban los días, y un día nos vamos para un evento a Guatemala de jóvenes. Ya le estoy hablando de hace un par de años, ya hace ratito, no va a creer que fue hace poco, ya hace bastante. Y mire, cuando yo iba en esa semana, yo todavía recuerdo que más oraba, y yo le decía: Señor, yo quiero ser bautizado en el Espíritu en ese evento. Y mire, llegamos al evento, y el primer culto, cuando nosotros llegamos y el predicador estaba compartiendo la palabra, y cuando llama a la administración dice:
Aquí hay muchos jóvenes que hoy van a recibir el Espíritu Santo. Aleluya, dije yo, gloria a Dios, aquí lo recibo. Mire, yo era el primero que estaba allá adelante, con las manos levantadas, Señor, gracias, y que no sé qué, Señor, y no pasó nada, hermano. Pasó el Congreso, nos venimos de regreso a El Salvador y yo no recibí el Espíritu Santo. No lo recibí. Seguimos orando, seguimos pidiéndole al Señor. A veces uno cree que cuando se dan aquellos movimientos grandes, ¿verdad? Cuando se dan aquellos eventos en donde uno dice, aquí voy a recibir. No, hermanos, si Dios para bendecirnos, ahí hincados en nuestra cama, en nuestra casa, ahí el Señor se derrama. Y fíjese de que estábamos un día en la iglesia y el pastor ya hizo el llamado para ministrar, y pues pasamos al piano. Y yo recuerdo que pasé al piano, el tema no había sido el Espíritu Santo. Ya ni me acuerdo de qué predicó el pastor esa vez. Pero yo recuerdo que pasamos y él solo me hizo la señal ahí de qué nota quería que le diera. Y hermano, cuando yo quise poner las manos en el piano, ya no pude. Empieza a derramarse un aceite desde la cabeza hasta la punta de los pies. Y empiezo a experimentar aquella bendición, hermano, por la cual yo había pedido mucho tiempo. Y empiezo a tener aquella experiencia con Dios, de ser bautizado en el Espíritu, hablar en lenguas. Era algo que para mí era, no había tenido esa bendición, no había tenido esa experiencia. Pero mire, cuando usted y yo preparamos nuestro corazón y cuando le pedimos a Dios que haga algo en nuestra vida, en el tiempo de Él, no en el de nosotros, en el tiempo de Él, Dios se glorifica, Dios se manifiesta. Y mire, recibimos esa bendición, pero es necesario que usted y yo preparemos nuestro corazón. Mire, yo no sé si en esta noche de repente habrá alguien acá que no ha tenido esa experiencia. Es de buscarla, es de anhelarla, es de pedirle al Espíritu Santo que nos bautice, porque dice la palabra, y recibiréis poder, dice, cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Y es lo que estamos recibiendo los días jueves. Mire, a mí el libro de los Hechos, créame que para mí eso es una bendición, hermano. Es algo que nos metemos a verlo, a ir escuchando los mensajes del hermano Isauro, y luego los compartimos, porque los compartimos el día martes en la iglesia. Y es una bendición el ir conociendo cómo el Espíritu Santo se mueve, ¿verdad? Cómo se movía en los primeros 30 años de la iglesia. Pero es necesario que usted y yo preparemos nuestro corazón, que estemos en ese mismo fluir, que estemos en ese mismo sentir. Si usted y yo de alguna manera habíamos perdido quizás ese anhelo, ese deseo, que el Espíritu Santo en esta noche, hermano, nos ayude a que podamos preparar nuestro corazón y que podamos ser hombres y mujeres que tengamos esas experiencias con Dios. Porque ¿cuántos creen que el Espíritu Santo se sigue derramando? Él se sigue derramando, hermano. El Espíritu Santo se sigue moviendo ahora. Pero usted y yo también tenemos que preparar nuestro corazón para servirle, para buscarle. Voy al segundo punto. Dice, para inquirir en la ley de Dios. Mírenlo, otro punto importante que Esdras practicaba, él hacía, para inquirir en la ley de Dios. ¿Qué significa inquirir? Habla de indagar, de averiguar, habla de examinar cuidadosamente algo. Mire, de eso nos habla el inquirir en la ley. Usted y yo nos debemos de meter a la palabra y debemos de empezar a escudriñar, a buscar más, a sacar más. Mire, este es un pozo profundo, hermano, que usted saca agua hoy y mañana vuelve a sacar, y pasado mañana vuelve a sacar. Y siempre va a haber palabra, pero es necesario que usted y yo podamos investigar, podamos sacar, podamos inquirir, podamos concentrarnos y poder sacar algo de manera cuidadosa. Que usted y yo podamos tener ese anhelo, ese deseo por buscar más de la palabra del Señor. Mire lo que decía el salmista en el capítulo 27, versículo 4.
Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mire, vuelve a aparecer otra vez esa palabra: para investigar, para profundizar, para conocer más. No solo quedarme en la parte superficial, sino que ir más adentro, buscar más, porque hay, hermano, mire, hay palabra para usted y para mí, y Dios se sigue moviendo, Dios se sigue manifestando. Pero dijo el salmista: una cosa he demandado a Jehová, dice, pero esta buscaré. O sea, la acción aquí es de que nosotros debemos de buscar. Dice que Él está pidiendo al Señor, pero yo voy a buscar, dice, que yo pueda estar en su casa, dice, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura. Mire, cuando usted y yo venimos a tener esos tiempos con Dios, usted y yo contemplamos la hermosura del Señor y empezamos a deleitarnos en su presencia, empezamos a darle gloria, empezamos a darle honra. Mire, muchas veces nosotros venimos a este lugar y probablemente en ánimos quizás no venimos de la mejor manera, pero nomás usted viene y usted empieza a orar, a buscar. Hay algo que empieza en medio de nosotros a surgir y usted no se va igual, hermano. Usted y yo no nos vamos igual, que en esta noche no nos vayamos a ir igual. Que sea el Señor obrando siempre en nuestra vida, porque si hay algo que trae, hermano, bendición para nuestra vida, es la palabra. Si hay algo que trae bendición para usted y para mí, es la presencia del Señor, y que esa no nos falte, hermano. Que siempre estemos nosotros anhelando, contemplando la hermosura del Señor, para inquirir, dice, en su templo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, nos está haciendo la invitación en donde anhelemos. Mire cómo un recién nacido está ahí llorando, ¿verdad? Porque necesita ser alimentado, y hasta que se le da el suministro, hasta que se le da lo que está pidiendo, cuando empieza a recibir esa leche, ¿verdad? Hasta ahí ese niño se queda comiendo, recibiendo. Y eso es lo que le va produciendo a él crecimiento. Y por eso la palabra lo compara y dice: para que por ella crezcáis para salvación. Usted y yo debemos de ir creciendo en el Señor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra. Por eso es importante que podamos inquirir en la palabra, podamos conocer más de la palabra. Pero quiero llevarlo al tercer punto, hermano. Vamos a ir al tercer punto en esta noche, porque también nos habla de que no solo preparó su corazón Esdras, sino que también nos habla la palabra de que se preparaba, estaba investigando la palabra. Pero mire, el tercer punto también era para cumplirla. Amén. Era para cumplirla. No se trata solamente de adquirir el conocimiento. No se trata solo de eso, porque cuando nosotros mucho conocemos, podemos estar en el riesgo de que lo que se debería de ir para el corazón, para los pies, porque dice la palabra: lumbrera es, ¿verdad?, a mi caminar tu palabra. Muchas veces se nos puede ir para el ego y se puede empezar uno a volver cabezón, ¿verdad? Y a creer que por el conocimiento que tengo, que por lo que yo ya sé, hoy no me pueden a mí enseñar, hoy no me pueden a mí venir a decir cómo hacer las cosas, porque yo sé cómo se hacen. Miren, la palabra en cuanto a Esdras, no solo era conocimiento, no solo era preparar su corazón, sino que también era una palabra que se tenía que cumplir. Y hay un hombre de Dios en la palabra que es bien tajante, es bien sincero, hermano. Y este es Santiago, porque Santiago no anda con cuentos, hermano. Mire, Santiago no anda. Usted ve el lenguaje de Juan, ¿verdad? Amados, dice. Amados. No, mire Santiago. Dice en Santiago capítulo 1, versículo del 22 al 25. Mire, todos estos autores que usted y yo conocemos, el carácter de cada uno de ellos, el Señor lo usó para que también sean de bendición para nosotros. La iglesia necesita que se le hable con amor, amén,
ahí está Juan. Pero también la iglesia necesita que de repente nos peguen esa cuadrada, ¿verdad? Pues ahí está Santiago. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si la escuchas, la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Mire, más claro ni el agua, hermano. Esto no se necesita, espéreme, hermano, le vamos a buscar el ángulo para ver qué interpretación le damos o qué. No, mire, es claro. Santiago nos dice las cosas de manera claras para que usted y yo las podamos comprender, y dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Y ahí es donde a veces truena la caja de velocidades, ¿verdad? Es donde uno ahí dice, qué difícil es esto. De lo contrario, dice, solamente se van a engañar ustedes mismos, pues si solo escuchan la palabra pero no la obedecen, y pone el ejemplo, sería como que se estuvieran viendo ustedes su reflejo en un espejo, pero luego se van y se les olvida cómo son ustedes en el rostro. Porque eso es lo que sucede muchas veces. A veces salimos de la iglesia, salimos de los mensajes, aleluya, dice, gloria a Dios, el Señor hoy me habló, hoy voy a poner en práctica esta palabra, hoy voy a obedecer, hoy voy a hacer aquí, hoy voy a hacer allá, y cuando menos sentimos, hermano, ya se nos olvidó. Ya, y llega usted a su casa, vieras, hija, vieras, qué prédica más bonita ¿y de qué predicaron? Fíjate que ya no me acuerdo. Ya no se acuerda. Y si ya no se acuerda, hermano, ¿cómo la vamos a poner por obra? ¿Cómo la vamos a practicar? Por eso Santiago nos pone ese ejemplo. Dice, pero si miras atentamente, dice, en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, o sea, no solo se detiene a ver la ley, sino que lo que está meditando, dice que lo pone en práctica y no lo olvidas, y no olvidas lo que escuchaste, entonces, dice, Dios te bendecirá por tu obediencia. Mire qué bonito. Te bendecirá, dice, por tu obediencia. A veces, en la medida que estamos cada uno queriendo escuchar la palabra, queriendo recibir más del Señor, y no queremos, como Samuel, ¿verdad?, que ninguna palabra caiga a tierra, sino que todos queremos recibirlo, todos queremos conocerlo. De repente puede entrar en nosotros alguna preocupación cuando algo no lo entendemos de la palabra. Porque pues hay cosas, hermano, que de repente uno no las entiende tan rápido, ¿verdad? Y hemos escuchado del hermano Isauro cuando dice, lo que no entiendas hoy, lo vas a entender después, ¿verdad? Que ya hemos escuchado esa frase. Pero fíjese de que usted y yo no debemos de preocuparnos por lo que ahorita no entendemos. Y básicamente eso es lo que dice el hermano Isauro. Dice, pues lo que no entendamos hoy, lo vamos a entender después. El Señor después pues nos lo revelará, nos lo mostrará, y vamos a poder entender lo que de repente ahorita no entendemos. Ahora, aquí hay un punto. Lo que cada uno de nosotros sí nos debe de mostrar preocupación, y aquí sí le voy a pedir que le preste atención a esto que le voy a decir. Nosotros debemos de prestarle atención, o lo que me debe de preocupar de la palabra es que si la comprendí, debo de practicarla. A eso sí hay que prestarle atención, porque una palabra que usted ya comprendió del Señor, eso sí nos debe de preocupar, porque si ya la comprendió, es porque usted ya su mente la procesó y dice, dice, entonces debo de hacer esto. Pero si ya nosotros, sabiendo lo que debemos de hacer y no lo hacemos, hermano, ahí es donde hay que preocuparnos, porque debemos nosotros de hacer la palabra o cumplir la palabra que hemos escuchado. Por eso es importante que debemos de ponerla en práctica.
No se preocupe usted si no ha comprendido muchas cosas del Evangelio, pero lo que ya comprendió del Evangelio, eso pongámoslo en práctica. Pongámoslo en práctica porque ya lo comprendemos. Entonces, Esdras era un siervo de Dios que también ponía en práctica la palabra. No solo preparaba su corazón, no solo estaba investigando, siendo diligente en la palabra, sino que también la ponía por obra. Y quiero terminar en esta noche con el último punto. También Esdras era un hombre que enseñaba la palabra. Y ahí somos llamados también usted y yo. Lo que usted ya recibió, lo que usted y yo ya hemos investigado, lo que estamos tratando de poner en práctica, debemos de enseñarlo a otros. No se quede con lo que Dios le da, enséñelo, muéstrelo. Allá estaba, de repente a veces cuando se sale a evangelizar, hay muchos hermanos que da temor, ¿verdad? Y dice, pero yo no conozco mucho de la palabra, yo no sé qué puedo decir o qué puedo enseñar. Mire, para empezar, el Espíritu Santo nos va a guiar. El Espíritu Santo está con nosotros y Él nos va a guiar. Pero le voy a poner un ejemplo bien sencillo en la palabra. Allá estaba un hombre ciego que Dios le dio la vista. Y cuando llegan los fariseos a cuestionarle que qué había pasado, dijo solo esto: yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Y con eso evangelizó. Porque usted y yo debemos de dar a conocer lo que ya el Señor hizo con nosotros. Y él dijo eso: yo solo sé que antes era ciego y que ahora veo. Mire, un mensaje ya evangelístico, compartiendo lo que el Señor había hecho en él. Y a eso somos llamados usted y yo, a que podamos enseñar. No espere, hermano, salir de una escuela de teología. No. Comparta la palabra hasta donde usted ha comprendido, hasta donde usted ha recibido. Enseñe lo que Dios le ha dado, porque mire, este hombre enseñaba también la palabra. Y dice Tito capítulo 2 versículo 1, le dice el apóstol Pablo a Tito. Acuérdese que estas cartas, tanto Timoteo como Tito, son cartas pastorales que el apóstol Pablo le da la instrucción a estos siervos. Pero también esa instrucción es para usted y para mí en este tiempo, para aquellos que estamos liderando, aquellos que estamos trabajando en la obra del Señor, podamos también recibir esta palabra. Y dice Tito capítulo 2 versículo 1: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mire qué importante es que usted y yo indaguemos en la palabra, porque debemos de enseñar la sana doctrina. Le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y dice el versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mire la orden, ¿verdad?, que le da el apóstol Pablo a Tito. Pero tú, le dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y eso es lo que usted y yo debemos de enseñar, sana doctrina. Vivimos en tiempos, hermano, donde de repente cualquier persona empieza a enseñar cosas que no están apegadas a la palabra. Y usted y yo somos llamados a guardar, a compartir la sana doctrina. Probablemente la sana doctrina no va a llenar templos. Probablemente la sana doctrina no va a hacer que multitudes lleguen a Cristo, pero va a mantener a una iglesia firme, va a mantener al cuerpo de Cristo en la sintonía donde Dios lo quiere. Y por eso es importante que como ministros de la palabra, como hombres y mujeres que compartimos el mensaje, nos mantengamos en la sana doctrina. Pero para mantener la sana doctrina debemos de escudriñar, debemos de buscar, debemos de inquirir, debemos de hacer todo lo que en esta noche hemos visto. Y por eso Esdras enseñaba la palabra y dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza,
mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mire qué importante es cuando usted y yo nos mantenemos, hermano, en la brecha, cuando nos mantenemos en el lugar que Dios nos ha puesto y tratamos de poner por obra su palabra para que esa palabra que se comparta sea íntegra, sea, como dice el texto, irreprochable, para que el adversario no tenga de dónde tomar ventaja. Siempre se va a levantar, siempre te va a querer destruir, siempre va a querer hacer, siempre te va a querer desanimar. Pero si usted y yo nos mantenemos en la sana doctrina, nos mantenemos enseñando la palabra, el Señor siempre va a estar con nosotros. Y yo quiero terminar en esta noche leyendo los textos que vimos al inicio. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y por eso la mano de Dios estaba sobre Esdras. Amén. Yo no sé si usted quiere, hermano, también que la mano del Señor esté sobre nuestra vida. Amén. Pero mire qué importante estos puntos para que los tomemos en cuenta y que podamos, a la luz de la palabra, saber de que Dios respalda a su pueblo, Dios respalda a sus siervos. Pero debemos también, como Esdras, tomar en cuenta estos aspectos y que veamos la mano de Dios siempre sobre nuestra vida. Yo le voy a invitar que ahí donde está, vamos a tener un momento de oración. Y vamos a presentarnos delante del Señor en esta noche, y en el tiempo que nos resta poder meditar con relación a lo que hemos visto en esta hora. Que el Espíritu de Dios en esta noche pueda ministrar nuestros corazones, porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Cuando usted y yo nos reunimos, cuando la iglesia viene a buscar del Señor, el primero que está en este lugar es el Espíritu Santo. Y Él está en medio de la iglesia, Él está en medio de su pueblo, porque Él es consolador, Él es refugio, Él es fortaleza para aquel que viene debilitado, para aquel que viene cansado. Si tú has venido en esta noche con una necesidad delante del Señor, podemos presentarla hoy, porque ese mismo Dios que estaba con Esdras y que su mano estaba sobre él, es el mismo Dios que tú y yo tenemos, y que por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos libre entrada a buscarle, a entrar confiadamente, dice su palabra. Que en esta noche, Señor, tu presencia, Señor, se asiente en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y que, como vimos al principio, Señor, en tu palabra, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Que aquello que estás anhelando, que aquello que estás buscando, puedas recibirlo en esta noche. Y que su mano esté sobre tu vida. Que su mano esté sobre tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Llena nuestro corazón, dile en esta noche. Llena nuestra vida, Espíritu Santo. Llena nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, digámosle. El Espíritu de Dios está en este lugar. Decláralo en esta noche. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Dile en esta noche: Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas. Muévete, Señor, en nuestros corazones. Que tú puedas ministrar en esta noche a tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que en esta noche, Señor, han venido a buscar tu presencia, a buscar tu rostro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque hasta aquí, Señor, hemos visto tu mano, Señor, sobre nuestras vidas, y no te has apartado, Señor. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Sí, Señor, muévete en nuestras vidas. Muévete en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti toda gloria y toda honra. Dios Espíritu, muévete en mí. Dile en esta noche: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén.